Señoras y señores, ya comienza Los Negativos. Muy buenas noches a todos y a todas. Yo soy Emiliano Solís y es un placer volver a recibirlo en su noticiero de Los Negativos, que habla de la realidad de este mundo cruel y que para otros es todavía más cruel. El día de hoy en el noticiero tenemos dos noticias, una nacional y una internacional. Y me gustaría empezar por la que parece internacional, pero en realidad es nacional, que es la sentencia de más de 30 años que se le dictó a García Luna. Porque todo eso influye en los mexicanos y realmente es una cosa que nos incumbe a nosotros, por más que lo hayan procesado en Estados Unidos, es algo mexicano, ¿no? Básicamente es cadena perpetua lo de García Luna, básicamente. Puede ser 38 años lo que se le está dando, pero en realidad, con la edad que tiene, muy probablemente no va a salir de la cárcel con vida. Muy probablemente va a morir ahí. No lo deseo, pero más o menos las matemáticas nos dicen que la esperanza de vida de la generación de García Luna no llega a los 100 años. Muy probablemente va a fallecer ahí, ¿no? ¿Y qué implica que lo hayan ya condenado con tantos años de prisión? Implica que en México existía un Estado fallido, un Estado que estaba del lado de los cárteles y que simulaba que los atacaba. Prácticamente nuestro gobierno estaba en manos de criminales sin alma, de criminales sin un poquito de bondad y un poquito de fe en el cambio. Realmente da vergüenza ver que al secretario de Seguridad de un presidente ha terminado así, ¿no? Y básicamente no podemos hacernos de la vista gorda. Obviamente Calderón sabía de todas sus movidas. ¿Cómo no te vas a dar cuenta teniéndolo ahí en tu equipo día y noche y no te vas a dar cuenta? Obviamente. Y hay otros funcionarios de él también involucrados. Ahorita ni locos pisan la tierra estadounidense porque básicamente los agarrarían, ¿no? Y acá no los agarran porque hay un pacto con los jueces, pero ahora a ver con la reforma que se va a hacer de jueces y entran nuevos jueces, a ver si no agarran a Feli o dónde se va a ocultar, ¿no? Probablemente se va a quedar a vivir en España porque ahí los protegen, ¿no? O probablemente quizá vaya a otros lados como República Dominicana. Peña, por ejemplo, primero estuvo en España, luego en República Dominicana y andan así huyendo. Pero tarde o temprano la justicia va a ir por ellos, tarde o temprano. Lo que hicieron, sobre todo Felipe Calderón, fue realmente triste. Pero ¿quién podía confiar en él si después de perder la elección en el 2006 hizo un fraude electoral? Obviamente no se podía confiar en él, ¿no? Y básicamente fueron atrasos de México de muchos años atrasado. Si tu poder ejecutivo está corrompido así, es muy difícil que tu país progrese, ¿no? Muy complicado. Yo creo que esto sí debe quedar en la memoria de todos los mexicanos y tenemos que hacer conciencia de lo que implica que lleguen este tipo de criminales al poder. Los gringos lo están acusando, entre muchas otras cosas, por tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. ¿Por cuántas cosas la podríamos juzgar nosotros los mexicanos? Por muchísimas, por muchísimas. Ojalá caigan, porque las víctimas que se llevaron en su corrupción, esas víctimas nunca acaban de sanar. Entonces ojalá caigan para que haya justicia. Como segundo tema, el día de hoy, y ya tiene varias semanas que hay movilizaciones en Argentina, estudiantiles, y no solo estudiantiles, pero las que están marcando el foco ahora son las estudiantiles, en contra de Javier Milei. Javier Milei, que parecía no tener quizá una oposición digna, ¿no? O puede que hubiera alguna que otra oposición pequeñita, digna, ¿no? Pero no había con tanta fuerza.
y en este momento los estudiantes están resurgiendo de una forma maravillosa como la oposición del pueblo, la oposición activa. Javier Milei llegó pensando que como no tenía una oposición, digamos, fuerte, ¿no?, en el entorno político del Estado, que iba a poder hacer lo que quisiera, ¿no? Y básicamente, de repente, se empiezan a juntar varios sectores, entre ellos los jubilados y ahora los estudiantes, y le están haciendo quedar en ridículo. Básicamente están en paro muchas universidades de Argentina, y no solo en paro, sino movilizándose. Tiene que tener mucho cuidado Javier Milei si sigue con sus posturas fachas y sigue haciéndose como el altanero, como el que es el rey, porque a lo mejor ignora que los movimientos estudiantiles, a lo mejor ignora que los movimientos sociales tumban gobiernos. Básicamente la cosa funciona así. Los presidentes de derecha son tumbados a veces por movimientos estudiantiles políticos, y los presidentes de izquierda son tumbados por élites. Así funciona. Hay que recordar un poco el caso de Enrique Peña Nieto, en el caso de México, en el 2012, cuando iba entrando a la presidencia, que hubo un movimiento que era el 132, que le hizo ver mal en la elección, alcanzó a ganar la elección, Peña Nieto, pero luego vino otro movimiento, que fue el movimiento de Ayotzinapa, que en gran parte fue un movimiento que inició con un sector estudiantil y que luego se le empezaron a pegar otros sectores, y fue un movimiento demasiado grande, eran manifestaciones muy grandes, y que acabó por sacar a la luz todos los escándalos de Peña, entre ellos el de la Casa Blanca, y hacerlo ver como un presidente ridículo. Le puede pasar esto a Javier Milei. Javier Milei ha hecho cosas realmente terribles, ¿no? Como vetarle el aumento a los jubilados. ¿Cómo le puedes vetar el aumento a unos viejitos con la inflación que tienen? Y ahora le quiere comer el presupuesto a las universidades. No está muy bien que digamos Argentina económicamente para que este tipo le quiera comer el presupuesto. Y todo con un pretexto de que hay corrupción en las universidades. ¿Qué le suena? Es el discurso neoliberal de toda la vida. Decimos que hay corrupción, que está muy mal un sector del Estado, lo empezamos a desgastar, hasta que está tan desgastado que lo privatizamos. Javier Milei está temeroso, por eso ahorita no dice nada de que las quiere privatizar, ya empezó a decir que no, y a la vez pues está denostando estudiantes, y a la vez está tomando decisiones, creo, muy tontas. ¿Por qué? Está diciendo que los estudiantes están utilizados para hacer un golpe de Estado. O sea, ¿cómo van a hacer un golpe de Estado unos estudiantes? Realmente, esa decisión de decir eso, lejos de ayudarle, le va a perjudicar. Porque está como haciendo enojar más a la gente diciendo que es tonta al apoyar a los estudiantes, porque quieren hacer un golpe de Estado. Nada más ridículo. Esto no le va a ayudar mucho a Javier Milei para la próxima elección, donde seguramente va a competir para reelegirse. No le va a ayudar mucho porque básicamente la situación económica está haciendo que varios lo abandonen, y si está rechazando este tipo de movimientos sociales, simplemente va a hacer que más personas que le están dando la espalda se adhieran a estos movimientos y se molesten con él y luchen más activamente para derrocarlo. Es realmente un político que poco a poco está perdiendo la credibilidad que tuvo en la elección, porque nadie le va a negar que ganó la elección con una cantidad de votos suficientemente grandes, pero poco a poco se está ganando más y más enemigos y no para de ganárselos, y cuando venga el golpe de realidad pues va a ser en la elección. Esa es la realidad. El golpe de realidad lo va a tener en la elección, ¿no? Los estudiantes pueden llegar a tumbar gobiernos, ¿no? Tiene que tener cuidado con eso, porque si no,
se lo van a comer, ¿no? A lo mejor estaba muy confiadito de que no hubiera una oposición política lo suficientemente popular dentro del Estado, pero hay una oposición ahora social, civil, que realmente lo está poniendo en aprietos y lo está haciendo ver mal. Y por el último tema de hoy tenemos el cuento político. El cuento político. Aclaramos que esto es ficción. Aclaramos que esto es ficción. El karma del corrupto. En la antigua India, allá un poquito después de la prehistoria, empezó a haber una cultura sumamente rica en cuanto a tradiciones, en cuanto a religión y en cuanto a literatura. La cultura india. Los indios, como se les debe de decir, creían en el karma. El karma es aquella cosa que al que se rodea de cosas malas y de enemigos se le termina por regresar toda la maldad que hizo. Ese ha sido el caso de un pequeño y enano hombre que gobernó México en el 2006, que sintió que era intocable, que pensó que incluso podía llegar al poder otra vez mediante su esposa, y que ni en sus peores sueños se imaginó que su mayor enemigo político, el señor Andrés Manuel López Obrador, podía ganar la presidencia. Su pesadilla y su karma aumentaron, porque Calderón lo único que ya quería con Andrés Manuel siendo presidente es que su partido no volviera a ganar las elecciones, que tuviera una última derrota. Aquel tabasqueño hubiera sido para este pequeño alcohólico el mejor de sus sueños. Paradójicamente, y para el karma de Felipe Calderón, no solo Andrés ganó las elecciones, sino que además las ganó con la candidata más chaira que podría haber. Y no digo chaira en un mal sentido, sino en el buen sentido de la palabra, más chaira que podía haber, que era la doctora Claudia. Dice la leyenda que Felipe Calderón, por el karma, podría pagar ver hasta el último día de su vida a gobiernos de izquierda en la presidencia. Esto ha sido todo por el día de hoy, queridos amigos. Yo soy Emiliano Solís. Les deseo que tengan un excelente cierre de semana y nos estaremos viendo el próximo miércoles con más noticias de este mundo tan caótico. Un abrazo, hasta luego.